Hola nuevamente, gracias por acompañarme en este viaje por la Biblia. Estamos llegando al final de los Evangelios. Gracias por habernos acompañado todos estos programas y ya sabes, te recordamos darle like si te gusta y compartirlo con la gente que tú consideras lo pueda necesitar y le pueda ser de utilidad. Así es de que sin más preámbulos pasemos directamente a la presentación del día de hoy. Y efectivamente, como recordarán, hemos estado viajando por los 4 evangelios, pero quedamos que realmente es uno solo, es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En los videos anteriores conocimos los 2 primeros años del ministerio terrenal de Jesús y quedamos que los podemos ubicar o reconocer como el año de oscuridad por la información pues tan limitada que tenemos, y luego el año de la popularidad, cuando Jesús realizó grandes milagros y predicó abiertamente sobre el reino. El día de hoy vamos a ver en la tercera parte, lo que es el año de oposición. De regreso a Capernaum, al otro lado del mar de Galilea, Jesús predicó un sermón en la sinagoga usando como tema el reciente milagro de los panes y los peces. Jesús no había venido para convertirse en un revolucionario político, sino para demostrarles que Él era el pan de vida, y todo aquel que se acercara a Él y le creyera jamás volvería a tener hambre o sed, espiritualmente hablando. El pan que habría de dar para que el mundo viviera era su propio cuerpo, entregado para redimir a la humanidad. De inmediato, los judíos comenzaron a argumentar su sermón porque claramente no le creyeron. Entonces Jesús se apartó e hizo viajes más lejanos, más allá de los límites de Galilea. Viajó a Tiro, viajó a Sidón, esto es en Marcos 7:24, que eran importantes puertos de Fenicia, actualmente lo que es el Líbano, así como a Decápolis, que está en Marcos 7:31, y posteriormente regresó al norte de Israel y pasó por Cesarea de Filipos. Ahí les puse las flechitas para que ubiquen en el mapa en donde estamos hablando. Y esto está también en Marcos 8:27. Y entonces fue precisamente el andar caminando por toda esta región y estar haciendo, compartiendo su mensaje. Jesús, en un momento determinado, andando por estas zonas, les preguntó a sus discípulos: ¿qué es o qué era lo que la gente decía o pensaba sobre él? Y entonces ellos les respondieron: bueno, pues unos que eres Juan el Bautista, otros Elías, el profeta Elías, y otros pues alguno de los profetas. Pero entonces Jesús siguió insistiendo y les preguntó directo a sus discípulos qué era lo que ellos creían de él. Y esto está en el versículo 29. ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Y en este punto es donde tengo que preguntarte de forma directa: ¿quién crees tú que es Jesús? O bien, para ti, ¿quién es Jesús? Porque me puedes decir varias cosas. Me puedes decir que es un personaje histórico, lo cual es cierto. Tan es así que comenzamos nuestro calendario a partir de su nacimiento. Me puedes decir que puede ser un profeta, que es lo que los musulmanes consideran o creen de Jesús. También me puedes decir que pudo haber sido, que pudo haber sido una persona buena, o bien me puedes decir que puede ser alguien que está representado, colgado en una cruz. Pero amigo, si Jesús para ti es solo alguna de las opciones anteriores, déjame decirte que, a la luz de la Biblia, estás en problemas. Pero en Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, de acuerdo con la Biblia, no de acuerdo con Jorge o lo que opina la Iglesia Bautista o cualquier otra, la Biblia presenta a Jesús como el Cristo,
el Hijo de Dios. Y nótese que hoy estoy hablando en tiempo presente. Jesús es el Mesías prometido a lo largo de las Escrituras y también es la única forma de alcanzar el perdón de nuestros pecados. Porque esto es lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Vino a cumplir con el plan de redención perfecto de Dios. Vino a morir en mi lugar, en tu lugar. Y con su muerte y su resurrección me da la certeza que algún día yo voy a estar en la presencia de Dios y voy a ser justificado. Porque Jesús ya cumplió con la demanda del Padre de que hubiera castigo por el pecado. Por lo tanto, para mí, Jesús es mi Salvador. Amigo, aún es tiempo. Hoy aún puedes invitar a Jesús a ser también tu Salvador. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Te invito a que tomes este paso de fe y con tu boca declares que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Le pidas perdón por tus pecados, le invites a venir a vivir en tu corazón y le permitas al Espíritu Santo hacer cambios en tu forma de pensar y de vivir. Y no se trata de palabras mágicas o preescritas. Dile con tu boca de forma audible lo que salga de tu corazón. Conéctate con el Padre y háblale desde el fondo de tu corazón y pídele perdón. Regresemos a la historia y de acuerdo con 1 de Corintios 12:3, en ese momento el Espíritu Santo ya había abierto los ojos y el entendimiento de sus discípulos. Sí, de los 12. Sin embargo, reciben una orden. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Jesús les ordena guardar silencio sobre quién realmente era Él, porque deseaba mantener en secreto su carácter mesiánico y sin importar que la gente lo interpretara erróneamente. ¿Recuerdan? Como cuando quisieron hacerlo rey por la fuerza, que lo vimos en el capítulo anterior. Jesús agregó que su plan de gloria mediante el sufrimiento sería también la experiencia de sus seguidores. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. 6 días después, Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a un monte alto, eso está en Marcos 9:2, y allí se transfigura, cambia delante de ellos, apareciendo con el rostro y las vestiduras envueltas en una luz brillante. Casi no lo podían ver. Y adicionalmente, donde ellos escucharon una voz del cielo declarando a Jesús como el Hijo de Dios. Esta experiencia anticipaba el brillo de su gloria, la gloria de su reino y del cuerpo en su resurrección, la gloria la cual tiene con el Padre desde el principio. Jesús retorna a Galilea con una visita, pues de cierto punto de carácter privado, pues continuaba enseñándoles a sus discípulos acerca de su propósito en la tierra y de la resurrección. Eso está en Marcos 9, 30 y 32. Y poco después inicia su viaje hacia el sur, Marcos 10:1, y en realidad afirma su rostro para ir a Jerusalén, de acuerdo con la versión de Lucas 9:51. Pero aprovecha el viaje para hablarles a sus discípulos, a los 12, sobre las cosas que habrían de acontecer. Les advierte, les prepara para el futuro. Y eso está en Marcos 10, 32 y 34. Su aproximación a Jerusalén la hizo a través del pueblo llamado Jericó, donde aprovechó para seguir ministrando a la gente, trabajando con la gente, con los discípulos en general. Y ahí dio vista a un ciego. Eso está en Lucas 18, 34, 43. Y más adelante impactó la vida
de Zaqueo en Lucas 19, los primeros versículos. ¿Recuerdan aquel chaparrito que trabajaba en el SAT de la época? Bueno, él es Zaqueo precisamente. Y Jesús pasa algunos meses allí en Judea antes de llegar a la gran ciudad, a Jerusalén. Y durante este tiempo visitó Jerusalén, pues en la fiesta de los tabernáculos, que fue más o menos en septiembre y a veces en octubre, y durante la fiesta de la dedicación, que era más o menos en diciembre, de acuerdo a Juan 7, Juan 10, 14 y más adelante. Cuando aparecía en público, delante de toda la gente, durante estas celebraciones que mencioné, sus afirmaciones que confirmaba con señales y con milagros, pues resultaban aún más claras y más atrevidas, porque Jesús les decía que Él era el portador del agua de vida, al decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y en otras ocasiones se refirió a sí mismo como la luz del mundo, como lo había evidenciado cuando le devolvió la vista a un ciego de nacimiento. Y también en algún otro momento les mencionó que él era el buen pastor, que pondría su vida por las ovejas. Eso está en Juan 7, en el 8:12 y en otros versículos más adelante. Sin embargo, pues los dirigentes judaicos hallaban estas declaraciones crecientemente provocativas, porque leemos en varias ocasiones que trataron de arrestarlo y de matarlo, por ejemplo en Juan 5:18, en el 8:59, en el 10:39. Ya en tiempos de su ministerio en Galilea, aunque las multitudes lo estaban apoyando tumultuosamente, no había escapado a la crítica malintencionada de los escribas y de los fariseos, que no estaban nada contentos con el mensaje de Jesús. Marcos reúne una serie de controversias o de argumentos durante las cuales se acusan a Jesús de varias cosas, por ejemplo de blasfemia, esto es, por atreverse a decir que perdonaba los pecados de un hombre. Adicionalmente, confraternizaba con los pecadores. ¡Uy, qué horror, qué feo! Y también le atacaron sobre negligencia religiosa. ¿Por qué Jesús no ayunaba? Y porque continuamente quebrantaba el Shabbat, el sábado. Y las cosas empeoran aún cuando Jesús declara ser el Hijo del Hombre, con autoridad para perdonar pecados. Declara que es el médico que había venido a curar a los pecadores enfermos, pero también habla que Él es el esposo, en cuya presencia los huéspedes de la boda pues no debían de ayunar. Y aún dijo que Él era el Señor del sábado. Y con el transcurso del tiempo, pues Jesús había ido aún más lejos todavía. Condenó a los fariseos por su hipocresía, y eso está en Lucas 11:37 en adelante, y por exaltar tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios, que está en Marcos 7 al principio. Y más tarde reprocha a los saduceos, imagínense, por su ignorancia de la palabra y del poder de Dios. Marcos 12 del 18 en adelante. Y gradualmente pues fue creciendo la tensión con los dirigentes de los judíos, pues ellos estaban celosos de la reputación de Jesús delante del pueblo, y porque adicionalmente habían sido humillados porque Jesús había puesto al descubierto los superficiales que ellos eran, y también estaban avergonzados por la integridad transparente de Jesús, porque la gente lo veía así, realmente íntegro. Entonces, pues, era solo cuestión de tiempo para que se produjera el choque final. Jesús se aproxima a Jerusalén por última vez y vio la ciudad amada y mostró su dolor por esta hermosa ciudad, esta ciudad que él amaba, por su frialdad y por su lejanía, para reconocer a su Señor, a su Mesías, y allí lloró. Eso está en Lucas 19, 41 al 44. Mediante un cuidadoso arreglo, Jesús entra en la ciudad, entra en Jerusalén cabalgando sobre un asno prestado para cumplir la profecía de Zacarías, que está en Zacarías 9:9, pero también se menciona esto en Mateo 21 al principio. Las multitudes que lo acompañaban ansiaban aclamarlo y lanzaban sus hosanas para su entrada triunfal en Jerusalén.
Pero las autoridades ciertamente no compartían este momento de triunfo. Un poquito más adelante entra al templo y la purificación del templo lo enemistó aún más con los judíos. Eso está en Marcos 11 del 15 al 19. Y durante los 3 días siguientes, o sea, de lunes a miércoles, esta hostilidad entre Jesús y sus discípulos y los judíos fue en aumento. Acusaron a Jesús con controversias teológicas y políticas, aunque no podían enredarlo con sus argumentos porque eran mentiras. Eso está en Marcos 12. En cambio, Jesús, por su parte, acusó a los fariseos con una serie de ayes, eso está en Mateo 23, por su hipocresía religiosa, y advierte a sus discípulos de la próxima destrucción de Jerusalén y de la oposición que debían esperar antes de que su regreso pusiera fin a la historia. Eso está en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, en los sinópticos. Pasamos a esta parte final, la muerte y la resurrección de Jesús. El jueves de esta última semana de la Pascua, Jesús sabía que su hora, de la cual él había hablado repetidamente, que aún estaba lejana, pues por fin había llegado, de acuerdo a Juan 2:4 en Mateo 26:45. Sería un tiempo de sufrimiento sin paralelo, pero también sería la hora de su glorificación en que Dios habría de revelarlo plenamente y cumplir las profecías y traer la salvación prometida. Sus últimas horas en libertad, en privado, transcurrieron junto a los 12 en un piso alto, prestado por un amigo, y allí comieron juntos la cena de la Pascua. Durante la cena, Jesús realizó el trabajo de un esclavo cuando lavó los pies de sus discípulos y les dijo que debían de amarse humildemente unos a otros de esa misma manera. Durante esa cena les dio pan y vino como símbolo de su cuerpo y su sangre, ofrecidos más adelante por la salvación de ellos, y les ordenó comer y beber en memoria de él, de acuerdo a 1 Corintios 11, 23 al 26. Luego los fortificó al instruirlos sobre el carácter de una nueva e íntima relación con él, hecha posible mediante el Espíritu Santo, y rogó por ellos para que el Padre los conservara tal y como eran. Un pueblo distinto, que ya no pertenecía al mundo, pero que tendría que seguir viviendo en él como sus representantes. Después de salir del aposento alto, caminaron por las desiertas calles de la ciudad, oscuras, sin luz, y cruzaron el valle de Cedrón y empezaron a ascender al monte de los olivos que estaba afuera de la ciudad, hacia el huerto de Getsemaní. Y allí Jesús agonizó, rogando ansiosamente al Padre que si fuera posible no tuviera que beber esta copa. Un símbolo del Antiguo Testamento de la ira de Dios sobre el pecado. Pero terminó cada oración, cada una de estas oraciones, con una nueva entrega a la voluntad soberana del Padre, y se levantó con la serena e inconmovible resolución de beber esa copa. En este mismo momento llegaron los soldados del templo para arrestarlo. Venían con antorchas y con armas, y Judas consumó su traición entregando a Jesús. Sobrevivió entonces esa misma noche y temprano de la mañana siguiente una abrumadora serie de 6 diferentes juicios. 3 en los tribunales de los judíos, de los ancianos. 1 ante Herodes Antipas, recordarán el hijo de Herodes el Grande, y 2 ante Poncio Pilato, el romano. Cuando lo acusaron los testigos falsos frente al Sanedrín, Jesús guardó silencio. Pero cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente si él era el Cristo, el Hijo de Dios, reconoció que sí lo era. E inmediatamente lo condenaron a muerte por blasfemia. O sea, decir palabras ofensivas contra Dios. Puesto que la ley romana no les permitía a los judíos aplicar la pena de muerte, era necesario que la ratificara el procurador romano, Poncio Pilato, a quien se le reconoce pues como un administrador eficiente e implacable. Él advirtió inmediatamente que los judíos hacían víctima a Jesús de una acusación política,
por sus argumentos endebles, como por ejemplo de haber prohibido el pago del tributo a César y de su pretensión de ser rey, pero no lo podían justificar ni documentar. Unas cuantas preguntas acerca de la realeza de Jesús lo convencieron de que éste no era un agitador revolucionario como se lo estaban vendiendo los judíos, pero Pilato era más un político que un hombre de principios. Él quería soltar a Jesús y al mismo tiempo satisfacer a los judíos, de modo que intentó varias maneras, varias formas de contemporizar. ¿Se conformarían los judíos con que Jesús recibiera algunos azotes o que fuera juzgado por Herodes o con que se le aplicara la acostumbrada clemencia de la Pascua? Pero los judíos no querían que Pilato eludiera la decisión que ellos ya habían tomado. Y cuando le insinuaron que si soltaba a Jesús perdería el favor del César, Pilato se decidió. Entonces se lavó las manos en público, fingiendo inocencia, y entregó a Jesús a la turba para que lo escarnecieran, lo azotaran y lo crucificaran. La crucifixión era un horrible método de ejecución. Para los romanos incluso resultaba vergonzoso, de ahí que ellos la reservaban exclusivamente para los esclavos y para los peores criminales. Era también una especie de sádica tortura, pues prolongaba deliberadamente el dolor y posponían la muerte, a veces durante días. Estamos el viernes, aún por la mañana, temprano, y llevan a Jesús al Calvario. En el momento de horadar sus manos y sus pies con estos clavos, le ofrecen vino mezclado con mirra, como un estupefaciente, como una forma de mitigar la conciencia, de mitigar los dolores por los que va a pasar. Pero Jesús lo rechazó. Él quiso voluntariamente soportar el dolor hasta lo sumo, y ciertamente le amamos por ello. Ahora vamos a comentar sobre las 7 palabras que Jesús pronunció estando ya en la cruz. Y estas palabras nos dejan ver la forma en que Él soportó la prueba de la crucifixión. La primera palabra o las primeras frases que Jesús dijo estando en la cruz fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí vemos a Jesús libre de resentimiento. Jesús está orando a su Padre para que sus verdugos sean perdonados. Esto es, su control de sí mismo es admirable. Los soldados abajo reparten entre sí sus ropas. De acuerdo a la profecía, se coloca sobre su cabeza la leyenda Rey de los Judíos, en 3 idiomas, hebreo, latín y griego, para que cualquier persona de los que estén allí lean y sepan el crimen que se le está acusando. Esto de acuerdo a Mateo 27. La otra frase es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo dice al ladrón arrepentido que está a su lado. Posiblemente después de 1 o 2 horas de haber estado ahí en la cruz. Esto está en Lucas 23, del 32 al 43. La siguiente frase es: mujer, he aquí tu hijo. Esto le habla a su madre que está allí dentro de la multitud, y después dice: he aquí tu madre. Le está hablando a Juan, el discípulo amado, y les indica a sus seres amados que se cuiden mutuamente. Esto está en Juan 19. De las 9 o 10 de la mañana a las 12 del mediodía, sus palabras fueron de misericordia y de bondad. Hasta este momento está en su personalidad como Dios hombre. Perdona, ofrece esperanza, suple una necesidad. Ahora, después del mediodía, entra a la fase final de expiación del pecado humano. Lo que Jesús padeció en aquellas últimas 3 horas, nunca lo podremos saber en este mundo. Fueron horas de tinieblas, de acuerdo a Lucas 23, del 44 en adelante. Y sus últimos 4 frases se pronunciaron en sus momentos finales, cuando ya estaba prácticamente expirando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono de Dios que experimentó Jesús en esos momentos era el juicio divino que merecían nuestros pecados. Jesús estaba bebiendo la copa de la ira de Dios, de acuerdo a Marcos 15, por el pecado de la humanidad. Dios
El Padre en su santidad no podía estar presente en ese lugar porque Jesús estaba llevando mi pecado, tu pecado, en su persona. Para Jesús, esta fue la primera ocasión desde la eternidad en que estuvo alejado del Padre. Y nótese que en estos momentos finales Jesús no empleó la familiaridad usual al hablar con su Padre. En estos momentos Jesús estaba hablando con su Dios, con el Dios todopoderoso, con el Dios de justicia. Jesús sabe que está cargando en su vida, en ese momento, con el pecado de la humanidad. Y aquí Jesús no apela a ese vínculo familiar. En este momento Jesús reconoce al Dios omnipotente, al Dios justo, que demanda castigo por el pecado. Reconoce al Dios soberano. Posteriormente dice, sed tengo. La crucifixión, este proceso producía una fiebre altísima, ardiente y una sed abrasadora. Esto es un grito que reflejaba el dolor físico que estaba sufriendo, de acuerdo a Juan 19, 28 y 29. Pero lo estaba sufriendo como hombre. Lo estaba sufriendo en mi lugar. Lo estaba sufriendo en tu lugar. Le ofrecen vinagre. Y ya terminados sus padecimientos, Jesús toma un poco de vinagre. A continuación exclama, consumado es, para indicar que había acabado la tarea encomendada por Dios de cargar con el pecado de toda la humanidad. Un grito triunfante de alivio y de gozo. El largo reinado del pecado humano y de la muerte quedaba roto. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La tarea ha sido cumplida. Jesús retoma su lugar como hijo y parte de la divina Trinidad y entrega a su Padre su espíritu y demostraba que su inminente muerte ha sido una decisión voluntaria. Eso está en Lucas 23, 46. Hubo otros detalles en este terrible drama, no necesariamente en orden. Hubo un gran terremoto, el velo del santuario se rasgó de arriba hacia abajo, lo cual significa que a partir de este momento podemos tener acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Varias personas resucitaron de las tumbas abiertas, el centurión romano reconoció la deidad de Jesús, la multitud doliente, brotó sangre y agua de su costado, de acuerdo a Juan 19, y su cuerpo terrenal está muerto. De sus seguidores, José de Arimatea y Nicodemo fueron ante Pilato y le piden el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Al tercer día, unas 40 horas después de su muerte, Dios levanta a Jesucristo de entre los muertos, que es la prueba decisiva que no había muerto en vano. Con la muerte de Jesús se cumplió lo que Dios exigía. La paga del pecado es muerte. Y el único que no había cometido pecado dio su vida en nuestro lugar. Pero con su resurrección, Jesucristo nos garantiza que nosotros resucitaremos un día con Él. El pecado entró al mundo con una persona, con Adán. Ahora, con Jesús, aseguramos la resurrección por el poder de Dios. Con las primeras luces del alba del domingo de resurrección, María Magdalena y algunas otras mujeres fueron a la tumba, pero hallaron que la piedra había sido puesta a un lado de la entrada de la tumba y que ésta estaba vacía. Las apariciones de Jesús resucitado continuaron por 40 días. Se presentó a sus discípulos y a muchos de sus seguidores en lugares abiertos y en lugares cerrados. Habló con ellos, comió con ellos, interactuó con ellos. La última de sus apariciones tuvo lugar en el Monte de los Olivos, donde luego de prometerles poder para que fueran sus testigos, una vez que hubiera descendido sobre ellos el Espíritu Santo, ascendió al cielo y desapareció envuelto en una nube ante los ojos atónitos de sus discípulos. Y eso está registrado en Mateo 28, del 18 al 20, y en Hechos 1, del 6 al 11. ¡Qué maravilla! ¡Qué
impresión ver a Jesús que después de haber estado interactuando con ellos, asciende al cielo. Amigos, esto es el Evangelio. Esto es lo que nos presenta Jesucristo. Esto es el propósito de Jesús de venir a la tierra para restablecer la relación entre Dios y nosotros. Por nuestro pecado, por mi pecado, por tu pecado, tenía que haber un pago, tenía que haber un sacrificio. Y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida en mi lugar para que yo pudiera tener acceso al Padre. Jesús estuvo dispuesto a morir en tu lugar para que tú tengas acceso al Padre. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Padre por su plan perfecto. Gloria al Espíritu Santo que trabaja en nuestras vidas. Y a continuación tendremos la segunda parte del video de The Bible Project Español sobre Juan. Estoy seguro que será de bendición. El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición.
Justo como los líderes judíos lo rechazaron a él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera. Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo, resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba.
Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Este video ha sido muy interesante. Compártalo con sus amigos. Hablen con otros sobre el propósito del Evangelio, presentar a Jesús, traer las buenas nuevas. Y para terminar este video es que yo quiero insistir en que aprendamos versículos, que los mantengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y el texto para memorizar el día de hoy tiene dos partes, con que se aprenda la segunda es suficiente. La palabra del Señor dice en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús otras muchas señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El resumen del Evangelio es este: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tendremos vida en su nombre. Que el Señor los bendiga. Muy buena semana.